Bienvenidos una vez más a una nueva sesión de Psi Punto de Acuerdo. Si algo de la sesión de hoy te resuena, que posiblemente eso pase, podés escribirnos para contarnos tu experiencia sobre esta sesión en psi.deacuerdo.com o también para solicitar terapia. Este es un podcast de salud mental donde tratamos de conversar desde distintas miradas psicológicas o perspectivas sobre temas que a las personas les interesa o les preocupa y tratamos dentro de lo posible de llegar a un acuerdo desde distintas miradas. Hoy nos acompaña Ignacio Acuña, matriculado 6819, para hablar y pensar juntos de sexualidad. Un tema que, aunque forme parte de todos nosotros, todavía sigue estando muy cubierto de silencios y tabúes sociales. Si bien estuvimos hablando antes de la sesión y estuvimos conversando con Nacho Acuña sobre su elección dentro de esta orientación, sí hoy nos interesa saber un poquito qué es lo que él nos puede contar sobre su especialidad y enfoque dentro del trabajo sexual. Hola Nacho, ¿cómo estás? Hola Maca, ¿cómo estás? Buen ¿Todo día. bien? Todo bien, todo bien. Tengo una pregunta, Nacho, antes de empezar. ¿Alguna vez estuviste en un espacio así de podcast, de entrevistas? No, es la primera vez. Pensé que se iba a parecer un poco más a la docencia porque soy profe, pero no, el desafío es distinto, así que nada, gracias por la invitación y esperemos que salga bien. Bien, qué bueno. ¿Querés contarnos un poquito, cuál es tu recorrido académico? Recién dijiste que sos profe. Soy profe en la Universidad Nacional de Córdoba, en una materia específica de primer año y después en una materia electiva en quinto año, específica de sexología. Es un espacio que sostenemos con algunos colegas de manera voluntaria, así que estamos muy contentos. Es el cuarto año que lo tenemos y estamos orgullosos de ser una de los pocos espacios académicos en las universidades nacionales de toda la Argentina que se sostienen de esta manera, así que nada, estamos muy contentos con eso. Bien, qué bueno. Y también tenés trabajas en consultorio privado. Trabajo en el consultorio privado, exactamente, de manera virtual, de manera presencial. Y bueno, nada, mi especialidad es la sexología clínica. Me formé ya hace un par de años y obviamente me sigo formando todo el tiempo, trabajando principalmente desde una perspectiva de género prosexo, que es dentro del recorrido, dentro de los feminismos o de las distintas corrientes que podríamos pensar que tienen los feminismos. El feminismo prosexo es aquel feminismo en el cual pensamos el sexo como una elección, como una posibilidad, y donde hay determinadas concepciones en relación a las cosas que se pueden hacer con el sexo, por ejemplo el trabajo con el sexo, el trabajo sexual, digamos, lo pensamos desde un lugar no punitivo, no persecutorio, digamos, y entendemos que el sexo es una posibilidad más. Puede ser una herramienta de trabajo. Puede ser una herramienta de trabajo, puede ser una herramienta de lucha, no es algo que persigamos, y sobre todo creo que lo que más caracteriza es que nos tratamos de parar desde un lugar en donde podamos acompañar la lectura que la persona hace de eso, ¿no? Y no desde afuera pensando así, no debería pasar esto. Claro, no la lectura social. Claro, exactamente, no la lectura social, sino la lectura que cada uno quiere hacer de eso, que a veces puede coincidir con la lectura social y a veces no. Pero que sea una elección libre en ese sentido. O lo más libre que se pueda, si es que podemos pensar en que tenemos en algún momento libertad, ¿no? Digo, sí. Cuando pensamos en algunas cuestiones en relación a cómo vivimos nuestra sexualidad, no sé si alguna vez podemos sacarnos de encima todo lo que es, digamos, ser realmente libres, pero sí podemos por lo menos cuestionarlo. Después puedo elegirlo o no elegirlo. Bueno, como hemos hablado en la sesión pasada sobre mandatos, hay muchos mandatos sociales que después vamos a indagar un poco después sobre llegamos eso. A eso, pero sí, pero la idea es esa, digamos. La idea no es necesariamente sacarnos, en relación al episodio pasado de mandatos, capaz que sí, pero digamos, en relación a la sexualidad, capaz que no sé si podemos sacarnos todo, digamos, ¿no? Pero sí podemos por lo menos problematizarlo, ponerlo sobre la mesa, sí, saber analizarlo. A ver, a veces no me puedo despegar de todo esto, no me puedo despegar de todo lo que me enseñaron, de todo lo que se espera de mí, pero por lo menos sé que está ahí. Sí, por lo menos a veces no es necesario despegarse, claro, pero sí ponerle otra mirada, mirarlo desde otro punto. O saber que estoy mirando la realidad a través de un lente, ¿no? Esta noción de
de paradigma como, digamos, como los lentes con los cuales vemos la realidad. Es decir, bueno, yo veo la realidad a través de estos lentes. El problema no está cuando... Si yo me pongo un lente de color amarillo, voy a ver la realidad amarilla. El tema es que si yo creo que la única forma de ver la realidad es amarilla. Pero mi amigo se compró unos lentes azules, ¿qué hacemos? Y bueno, él lo va a ver azul, yo lo voy a ver amarilla. ¿Y cuál de los dos está bien? ¿Cuál es la realidad que tiene razón? ¿Cuál es la realidad que tiene razón? O cuál es, digamos, exacto, ¿cuál de los dos tiene razón? Y los dos. Porque los dos estamos viendo la realidad desde esos lentes, ¿no? Y si cambiamos los lentes, capaz que... encontramos un punto en común, claro, un color intermedio. Exactamente. O no. Pero entender que mi color no es que... No es el único. Y no es el único y no es el que está bien. El tuyo puede estar igual de bien que el mío. Y creo que cuando hablamos de sexualidad, eso abre un montón de posibilidades. Pero bueno, llegar a ese punto me parece que es una que requiere un trabajo, un recorrido. Sí, un proceso largo, tiempo, que es lo que a veces tanto cuesta exactamente. de sostener. Tiempo y ganas. Y creo que tiempo y ganas, porque muchas veces pasa en el consultorio que la gente viene con la idea de creer que nada, me vas a decir un par de cositas, un par de tips, un par de ideas y nada, salgo de acá y... Sí, me das unas actividades y listo, tema resuelto. Tema resuelto, ¿no? Y no siempre se puede. A veces sí, a veces son cosas más de psicoeducación y que tienen que ver con educación sexual y digamos que ese rol que tenemos los sexólogos de acompañar en la educación también, pero que no siempre se resuelve solo en eso. A veces uno tiene que ponerle un poquito más de tiempo. ¿Tenés una forma de describir tu especialización en el trabajo sexual? Yo no soy especialista en trabajo sexual, ¿sí? De todas maneras, es un ejemplo nada más, pero de todas maneras creo que si tuviera que pensar como a mí me gusta pensar mi especialidad, es ese espacio o ese campo o ese recorrido que podemos hacer algunas personas dentro de la salud mental, que tiene que ver con acompañar a las personas en la búsqueda o en el descubrimiento de eso que les da placer, ¿no? Me gusta pensarlo así. De hecho, la ESI, que la educación sexual integral, digamos, que podemos pensar, hoy está pensada justamente para la prevención de enfermedades, la prevención de violencias, que es sumamente válido y bancamos y sostenemos eso, pero creo que le falta una vueltita, y que es lo que algunos queremos hacer, y desde donde saco esta idea del placer, que tiene que ver una ESI orientada al placer. Es decir, no solo tengo que saber ESI para... no solo prevenir enfermedades. No solo enfermedades, no solo prevenir embarazos no buscados, no deseados, no solo prevenir situaciones de violencias, sino también para decir, puedo pensar en que puedo querer tener sexo para tener placer. Sí, la parte satisfactoria también. La parte lúdica, eso que tiene que ver con el juego, con el disfrute, hago esto porque quiero, hago esto porque me gusta, hago esto con alguien que me gusta porque me gusta hacerlo y compartirlo. Qué interesante esto que planteas, porque en la adultez se pierde mucho el juego. Y se pierde mucho el juego en la pareja, ¿no? Sí, como que juego y pareja como que no van de la mano, está más relacionado con seriedad, estructura. Seriedad, estructura, deberes, ¿sí? Deberes que no siempre son cosas malas, ¿no? O sea, muchas veces tenemos pacientes vienen pacientes con situaciones en las que vos les preguntas, digamos, una pregunta es la falta de deseo, la falta de tiempo, la falta de disponibilidad, no coinciden, los miembros de la pareja no coinciden en los momentos en los que tienen ganas de tener sexo, y cuando vos les preguntás un poco qué es lo que hacen en su vida, cómo es su día, vos te das cuenta que empiezan a las 6 de la mañana y terminan a las 11 de la noche, y todo el día tuvieron actividades, 10 tareas por hora. Y vas a decir, y sí, ¿en qué momento vas a tener tiempo para pensar en sexo? ¿En qué momento vas a tener ganas? Para el placer, como vos decías antes. Y nada de todo lo que estás haciendo es tedioso por sí mismo. A veces es acompañar a niños a que jueguen al fútbol, y a ese papá le encanta que juegue al fútbol, lo disfruta, lo ama ver ese niño corriendo atrás de una pelota, y dices, bueno, pero esa es una actividad que te quita tiempo para otras, ¿no? Sí. O sea, no siempre las actividades que nos quitan tiempo para el placer son actividades odiosas. O sea, habrá algunas actividades que son odiosas. Capaz que hay gente que no le gusta su trabajo, pero hay mucha gente que le gusta su trabajo y lo disfruta. Entonces, o los que tenemos la posibilidad de trabajar de lo que queremos. O sea, yo tengo que trabajar 8 o 10 horas por día y
mi trabajo a mí me gusta, pero bueno, son 8 o 10 horas del día que yo no puedo pensar en otra cosa que no sea cumplir mis funciones, ¿no? Claro, de ver. Te hago una pregunta. No sé si podés identificar cuáles son los motivos de consulta que más llegan a tu espacio. Creo que eso depende mucho de cómo nos vamos perfilando cada uno como profesional, pero si yo tuviera que pensarlo como en muy grandes rasgos, creo que hoy lo que más veo es los efectos que tiene la ansiedad y el estrés en la vida, en la sexualidad de las personas, ¿no? O sea, no estoy diciendo probablemente nada novedoso, porque en realidad ansiedad y estrés hay debajo de todo, ¿sí? Está por debajo de todo, pero lo que esto provoca en la vida sexual de las personas es lo que más se ve, ¿sí? O sea, de ahí tenemos esto que yo decía, falta de conexión entre las personas, entre los miembros o las integrantes de una pareja, falta de registro del deseo, o sea, falta de ganas, o sea, son las 10 de la noche, normalmente en casa teníamos, no sé, con mi pareja teníamos el hábito de que, bueno, después de comer a veces, algunos besos, algunos mimos, una cosa así, pero llegamos tan fundidos al final del día que decís, y bueno, sí, es obvio, si después de un día que empezó a las 6 de la mañana, a las 10 de la noche, y es muy probable que el cuerpo no tenga mucho resto para hacer algo. Me haces acordar a algunos pacientes que plantean esto de lo dejamos para el fin de semana, como una tarea, es como algo que podemos hacer el fin de semana. Claro, exactamente, es algo que podemos hacer el fin de semana, pero el fin de semana a veces tenemos ganas de descansar, que también es válido, o a veces hay que hacer otras cosas, ¿no? A veces hay que acomodar el placar. En esta época hay que cambiar el placar, hay que cambiar la ropa de verano por la ropa de invierno. Y me decís, y bueno, ¿en qué momento voy a registrar ganas? O el fin de semana es el día que son los 2 días en los que puedo ver a la familia, amigos. O los niños están todo el día en casa. O tengo actividades extraescolares, como decía recién, el partido de fútbol, el campamento del colegio. Entonces, ¿en qué momento voy registrando que puedo tener ganas de tener sexo o de placer o de buscar algo placentero, o sea, algo lúdico, ¿no? Bueno, ¿suelen llegar parejas dentro del consultorio? ¿Hay alguna diferencia entre el abordaje? Sí, yo, salvo que específicamente creo que la persona no tenga pareja en el momento en el que llega a sesión, creo que siempre llegan en parejas. A veces llega uno solo de la pareja y a veces llegan los dos de la pareja o las personas que integran la pareja, pero siempre llegan las parejas, porque en la sexualidad, si bien la sexualidad no siempre es compartida, a veces la sexualidad es, digamos, la vivencia, la experiencia sexual a veces es individual. En general cuando llega es porque hay una experiencia sexual compartida que está con alguna dificultad. Entonces siempre vienen las parejas. A veces trabajas con uno y a veces trabajas con los dos. ¿Se puede trabajar con uno si la otra parte de la pareja no quisiera asistir al espacio? Tiene sus dificultades, y hay algunas vueltas. En general, en mi experiencia, cuando las personas llegan al consultorio, hay mucho malestar. Y eso implica que la pareja ya sabe y ya muchas veces demandó que haya algún tipo de consulta, precisamente porque el nivel de malestar en la pareja está creciendo. A veces me ha tocado tener algunas consultas de pacientes que llegan sin que su pareja sepa, porque se dan cuenta que tienen alguna dificultad, pero todavía la están pudiendo compensar de alguna manera. No siempre funciona y se dan cuenta que en algún momento esa estrategia se va a agotar, entonces empiezan a consultar previamente como para, bueno, cuando ya no pueda hacer esto, quiero tener algunas otras herramientas, pero honestamente es como la menor de las... Claro, suele llegar como más individual. Sí, entonces, sí, suele llegar como más individual. Las parejas muchas veces saben que están que están consultando, pero no se implican en la consulta. A veces no se implican en la consulta, pero mi desafío ahí es invitarlas a esas personas a que, aunque no vengan nunca al consultorio, se involucran en el proceso. Se involucran en el proceso porque, digamos, a veces hay tareas específicas para hacer, digamos, tareas para la casa, porque obviamente como en el consultorio no puede suceder nada más que hablar sobre lo que nos pasa, el trabajo grueso es entre sesiones. En la intimidad. Y en la intimidad y es entre sesiones. Siempre es entre sesiones, porque podemos problematizar mandatos, podemos problematizar estereotipos en el consultorio y podemos darle muchas vueltas. Ahora, ¿dónde se va a ver todo eso? Y en lo que hagamos entre sesión y sesión.
en que, digamos, yo te puedo dar una tarea específica de, bueno, a ver, vamos a hacer este tipo de estimulación, vamos a hacer este tipo de ejercicio, pero a veces no tiene que ver con hacer algo, tiene que ver con seguir pensando y poder pensarlo en pareja, poder pensarlo en compañía de alguien más. Eso sucede entre sesiones. Sí, y afinar después dentro de la sesión sobre ese entre sesión. Exactamente. Y si no hay ese proceso, a veces es más tedioso. Entonces, por eso digo, a pesar de que la otra persona no venga al consultorio, la invitación es a que se involucren en el proceso también. Uh-huh. Aunque sea, a veces, con no obstaculizar, ¿no? Sí, no imponer todavía su mirada por sobre lo que trae el otro. El otro te trae una herramienta y es, bueno, probemos, a ver qué pasa. Exactamente, probemos cómo funciona esto, probemos cómo funciona esto que yo decía, por ejemplo, ahora, tenemos dificultades para encontrarnos para tener sexo. Bueno, probemos ponerlo en agenda. Hoy sacamos turno para todo. O sea, peluquería, uñas, pestañas, médicos, sacamos turno para todo. Bueno, nos demos un turno para tener sexo, o sea, nos pongamos de acuerdo, che, yo tengo libre tal día, yo tengo libre, digamos, bueno, acá encontramos un huequito de 2 o 3 horas, martes a la tarde, porque bueno, uno de los chicos está en inglés, el otro está en fútbol y los abuelos lo pueden buscar. Bueno, listo, veamos si funciona, que nos pongamos horario. ¿Crees que eso igual no dificulta a veces el deseo sexual si lo programamos como un turno o por lo menos se trata del acercamiento con el otro? Lo que pasa es que ahí creo que están conviviendo dos cosas o dos ideas que están como por debajo y muy solapadamente se nos van deslizando. Primero, de creer que el deseo siempre es espontáneo. El deseo no siempre es espontáneo. Si no buscamos, si no nos estimulamos, si a nosotros mismos y a nuestras parejas o a nuestros compañeros o compañeras sexuales, y está como hay que jugar un poco para que eso se despierte. Quiero agregar algo en relación a eso y es la autoestimulación también. Sí, claro. Uno puede fantasear o estimularse a sí mismo exactamente. Y en segundo lugar, creo que hay una cuestión que viene con algunas de estas ideas de estos que se deriva un poco de las ideas del amor romántico o de los estereotipos sobre el amor romántico, que es este conjunto de conceptos o de preceptos que tenemos en relación a cómo debe ser el amor, ¿no? Complementario, digamos que es hetero, siempre es hetero, por supuesto, entonces ella es receptiva, paciente, servicial, él es conquistador, héroe, digamos, bueno, junto con todas estas ideas del amor romántico, también viene esta idea o esta romantización de que el deseo va a ser espontáneo y que si no es espontáneo no se gesta. Exactamente, y creo que no, o sea, creo que si podemos romper un poco con esa idea también nos vamos a poder permitir pensar así, es cierto, no va a ser igual, pero ¿por qué siempre? ¿Por qué tiene que ser igual? ¿Por qué que deberíamos pretender tener un deseo espontáneo? Y voy a poner un ejemplo muy teórico, como cuando teníamos 18, 19 años, que hormonalmente estábamos súper revolucionados, teníamos una pareja nueva y estamos súper enamorados, entonces el deseo sexual está como muy ahí a flor de piel. ¿Por qué a los 45, cuando la vida nos está llevando puesto, tenemos trabajo, tenemos obligaciones, tenemos deudas, tenemos planes, cuando tenemos todo eso, con esas condiciones de vida, queremos tener el mismo sexo que cuando teníamos otras condiciones de vida totalmente distintas? Sí, que hay algo interesante también es que a los 18 todo ese deseo y esa efervescencia que uno tiene adentro es muy novedosa. A los 40 se pierde un poco la novedad y la novedad trae también esto. Exactamente, entonces justamente poder ponerlo en agenda, porque además es como una estrategia de decir, bueno, voy a resolver este problema en este tiempo, o sea, tengo este momento para resolver esto. Y a veces no sé, y bueno, digo, no hablamos específicamente de ninguna práctica, pero a lo mejor es, este momento al principio puede no ser necesariamente de tener sexo. Pongamos el ejemplo de los martes a las 7 de la tarde, ¿no? Digo, ¿quién tiene sexo los martes a las 7 de la tarde? Bueno, no sé, supongamos que encontramos ese horario. Bueno, capaz que al principio no es encontrarnos y tener sexo. A lo mejor al principio es, ¿cómo estás? Te extraño. Es charlar, es hacer algo íntimo en esa pareja, ¿no? Ese momento de ellos dos o esas dos personas. Y después, bueno, con el tiempo irá, ¿y si vamos al cine? Bueno, listo. Y el cine habilita un abrazo, a un contacto con el otro. Y bueno, y si en vez de ir al cine esta vez nos quedamos en casa y nos abrazamos, unos besos, unos mimos,
A veces no, a veces la novedad viene por el lado de ir a algún lugar específico, por ejemplo, algún hotel, algún lugar donde podamos pensar, decir, che, en este espacio y en este momento es para nosotros. No Sí, importa la qué pasa. escenografía también puede llegar a... Y que no tiene, por eso digo, y también ahí, y con eso también vamos desarmando otra cosa que tiene que ver que el sexo es coito, ¿no? Que el sexo es coitocéntrico, porque siempre pensamos que va a haber alguna práctica penetrativa, siempre pensamos que va a haber algún tipo de práctica que tenga que ver con lo que clásicamente entendemos como sexo. Pero a veces la intimidad física, la intimidad sexual, no tiene que ver solamente con que haya determinadas respuestas físicas o determinadas respuestas del cuerpo o determinadas prácticas con el cuerpo. A veces tiene que ver con la intimidad, tiene que ver con la conexión. Sí, la conexión de la pareja. Exactamente, y cuando podemos recuperar eso, cuando empezamos a recuperar eso y vemos que esas 2 horitas que encontramos los martes a las 19 horas, que vos decís, ¿en qué cabeza cabe? Bueno, fueron alimentando un poquito eso y bueno, nada, a lo largo de la semana nos vamos dando cuenta de que, bueno, tengo ganas. Empecé a encontrar ganas de nuevo, porque este tiempo no lo dedico ni para llevar a traer a nadie, ni para pensar en lo que quedó pendiente de la oficina, ni para preparar una clase. Claro. Te hago una pregunta, ¿por qué crees que todavía en la sociedad se sigue gestando mucho tabú alrededor de la sexualidad? Bueno, creo que eso yo hacía, cuando pensaba un poco, que capaz que eso requiere más un análisis sociológico que sexológico, pero que si vos me preguntás a mí, creo que tiene que ver con algunas cuestiones que tienen... ¿de dónde sale todo eso, no? Creo que la pregunta viene ¿de dónde salen los tabús? No sé si lo vamos a poder pensar. Pero sí creo que vamos a poder pensar cómo se sostienen, que es un poco lo que vos me decís específicamente, ¿no? Y tiene que ver con algunas cuestiones relativas a los mandatos, los estereotipos, de dónde aprendimos a ser personas sexuales. ¿Crees que hoy en día siguen habiendo mandatos alrededor de la sexualidad? Sí. En el consultorio? Sí, totalmente. ¿Podés? Sí, totalmente. Todo el tiempo se ve eso. Creo que los tabúes derivan de que los mandatos no son puestos sobre la mesa, no son posibles muchas veces no son posibles de cuestionar o de problematizar, ¿no? Venía pensando qué mandatos, no sé si uno puede decir, bueno, hay 3 mandatos que todos tenemos. No, tenemos un montón de mandatos, pero creo que hay mandatos que son como claves, ¿no? Y con los que todos crecemos. Y porque primero el mandato / norma, ¿no? de ser hetero, ¿no? O sea, el primer mandato que... No sé si el primero, pero bueno, creo que el primer mandato, si uno lo pudiera pensar, creo que el primer mandato sería que todos debemos ser sexuales. O sea, que a todos nos tiene que gustar tener sexo. Digo, hay un montón de personas que se inscriben, que se leen o que se autodenominan como asexuales y que tiene que ver con personas o sexuales arománticos. Hay un montón de variaciones, ¿no? Alguno de los colores de la bandera del orgullo le identifica. Pero primero que todos debemos tener ganas de tener sexo. No, las ganas de tener sexo pues es algo individual, o sea, ¿no? O la frecuencia, digo, ¿no? Bueno, y segundo, que todos, por ejemplo, somos heteros, o sea, a ningún niño o niña, digo, a ningún varoncito le preguntan qué chico te gusta, qué nene te gusta, le preguntan qué nena te gusta, ¿no? Entonces, aprendemos a que hay que ser hetero. Después, para no ser hetero hay que hacer todo un proceso. Bueno, justo te iba a preguntar, ¿crees que la identidad sexual se construye y está relacionada con lo biológico, el aprendizaje, lo social, los mandatos? Con todo eso y con el aprendizaje, con la experiencia personal. Justamente la noción de identidad es una noción que a mí de identidad sexual, ¿no? De a ratos a mí me genera, me pone cómodo, porque uno lo piensa desde el lado de decir, si le pensamos al concepto de identidad como más desde el lado de lo psicológico, flexible, dinámica en el tiempo, más o menos estable, pero con posibilidad de dinamismo, bueno, sí me gusta la idea. Ahora, si no hacemos esta aclaración que es dinámica, la noción de identidad más socialmente divulgada, me parece que es como soy esto. Tajante. Soy esto, me define esto. Y eso es un problema. Porque, digamos, volvemos al ejemplo de recién, ninguno de nosotros tiene sexo hoy, si es que tiene sexo, como tenían sexo a los 18, 19 o 20.
¿sí? Y muchas veces, muchas consultas vienen por ese lado, ¿sí? Tengo 60, tengo 50 y quiero tener sexo como cuando tenía 30, que estaba en mi mejor momento sexual según lo que yo leo hoy. Y así, bueno, ahí hay un tema para trabajar, porque... Recién decías esto de la identidad como algo más dinámico y maleable. ¿Crees que cambia a lo largo de la vida? Sí. La identidad propia sexual. Sí, claro. De hecho, creo que está muy bueno que cambie. Creo que no sé si... No, a mí no me gusta pensar en los deberías, ¿no? O sea, no es que debe cambiar. Pero sí creo que está bueno que tenga la posibilidad de cambiar. ¿Por qué? Y porque de vuelta, digamos, las cosas que uno va probando, las cosas que va experimentando, las parejas sexuales que vamos teniendo, por más que sea la misma pareja, digamos, sea la misma persona, cómo cambia el sexo que tenemos a lo largo del tiempo, creo que eso está bueno que suceda. Y creo que específicamente, si no sucede, ahí puede haber un problema, ¿no? No digo que tiene que cambiar, pero creo que habría más posibilidades de que haya alguna dificultad si no cambia. Por lo tanto, hay una posibilidad de que si yo soy heterosexual en algún momento puedo cambiar dentro de no solo mi identificación, sino también mi elección sexual. ¿Yo puedo hacer ese cambio a lo largo de mi vida? Sí, totalmente. De hecho, creo que es una elección. A ver, no me gustan las elecciones, digamos, la orientación sexual no sé si se elige en términos como las personas que persiguen personas LGBT, digamos, lo quieren plantear como que, bueno, es una elección, hacete cargo de lo que elegiste, no en ese sentido, pero sí es algo que se sostiene o que se decide sostener, quizás si pudiéramos plantear la diferencia. Sí creo que hay posibilidad de cambiarlo, sí posibilidad. Depende de cada uno si quiere hacerlo, si quiere probar otras cosas, si quiere probar otras experiencias. Pero así no cambiemos de orientación, que es esto que estás mencionando vos. O sea, mi orientación es más hetero, o es más homo, o es más pansexual, o es bi. Digo, las orientaciones, entendida la orientación como una dimensión, ¿no? De este lado algo completamente hetero, si quisiéramos, y de este lado algo completamente homo, si quisiéramos fijar como dos extremos, con un montón de posibilidades de movernos en este camino. Si aún así, si esas fueran los puntos o los extremos de la dimensión, que también lo podemos cuestionar, creo que el sentido de esto es que así no cambie la orientación, me siguen gustando las personas socializadas como mujeres o me siguen gustando las personas socializadas como varones, pero aún así, dentro de eso me gustan otras cosas. Antes me gustaba hacer algunas cosas, me gustaba empezar así, me gustaba que me hagan esto, y ahora ya no me está gustando, como que y me está gustando esto otro. Bueno, ese cambio es posible, sí. Y es necesario, creo. Tengo una pregunta. He escuchado como podcast o quizás otros licenciados y licenciadas que hablan de patología en lo sexual. Uh-huh. En ese caso, ¿cómo o cuándo se habla de patología? Y también te pregunto si se habla de patología en lo sexual. Bien, sí se habla de patología en lo sexual. No sé si estoy siempre de acuerdo con que se hable de patología en lo sexual. En general, no sé si estoy de acuerdo en general con que se hable de patologías. ¿Por qué? Porque la definición de qué es patológico y qué no lo es, muchas veces es una definición externa. Digo, ¿cuál es el criterio que vamos a tomar para decir que una persona, digamos, ¿cuáles son los criterios? Los criterios son este y este para hablar de que esta persona tiene este diagnóstico o cumple con estos criterios para tener este diagnóstico. Eso es una posibilidad, es una mirada. En el tema en el campo de la sexualidad, eso tiene algunas dificultades. ¿Por qué? Porque la experiencia es tan individual, es tan subjetiva, que no siempre eso, que desde afuera, externamente marcamos como patológico, como disfuncional, no siempre es un problema para la persona. Entonces, si nos paramos en ese lugar, ¿quiénes somos nosotros como, digamos, dónde está, qué nos instituyó como agentes para externamente decirle a esa persona esto es un problema o esto debería ser un problema para vos, si para vos no lo era nunca? Sí. Digo, pero por lo tanto siempre se mide desde la autopercepción y si
te hago una pregunta, si la autopercepción está distorsionada al nivel de dañarse, y no hablo de dañarse físicamente, ¿no? Hablo de un daño más psíquico o dañar externamente, de quizás ser, no sé, muy desinhibido y que pueda afectar a otras personas. Bueno, pero ahí, digamos, pongamos por caso a alguien que, como decís vos, tiene, digamos, es muy desinhibido y eso acarrea problemas. Decide, por ejemplo, no sé, ir al río y estar completamente desnudo en el río. En un lugar o en un espacio del río, de las sierras, en donde habitualmente no se usa estar completamente desnudo. Bueno, perfecto. Yo te invito, digamos, ¿para quién es el problema? ¿Lo es para la persona que se desnudó o lo es para las personas que están alrededor? Si es para las personas que están alrededor, bueno, las personas que están alrededor tendrán que tomar alguna acción para que esa persona que está completamente desnuda deje de estarlo. Y si esa acción, la acción que toma ese colectivo, las otras personas que están en el río, afecta el bienestar a esta persona que se desnudó, lo llevaron preso, lo multaron, le iniciaron una causa judicial, le atrae un problema, y ese problema para esa persona es lo suficientemente significativo para traerlo al consultorio, bueno, ahí sí vamos a hablar. Pero podemos identificar que ahí sí hay un problema dentro de cómo yo me identifico, quiero expresarme. Exactamente, pero el problema ahí no está en que a mí me gusta estar desnudo en el río. El problema está en que no supe ver bien dónde era permitido estar desnudo en el río. O sea que sí podemos identificar que hay límites sociales dentro de mis elecciones. Sí, claro, los límites sociales están. Yo tengo derecho a cuestionarlos con un costo. Siempre hay un costo asociado a eso, ¿no? Siempre tengo que pagar algún tipo de precio, por decirlo de alguna manera, por hacerme cargo de lo que me gusta, de lo que deseo. Probablemente tengo que encontrar o tengo que acompañar, digamos, mi trabajo como sexólogo sea acompañar a esa persona en descubrir cuándo sí, cuándo no, dónde sí y dónde no, cómo adaptar o cómo darle una vueltita más a ese juego que me gusta hacer a mí para que no sea socialmente tan reprochable. O a lo mejor es una cuestión de ámbitos. Me gusta estar desnudo en mi departamento. Bueno, listo. Yo en mi departamento, yo paso la puerta y me quedo completamente desnudo. Sí, hasta mismo si querés tener las cortinas abiertas lo podés hacer. Estás dentro de un encuadre. Exactamente. ¿no? Estos encuadres que nosotros usamos. A mí soy una persona que me gusta estar desnudo. Bueno, perfecto. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que eso te sea lo menos problemático a vos? Bueno, no, en realidad tenés que estar siempre en el balcón. No, a lo mejor puedo estar en la casa. Bueno, listo, empezamos a cumplir esa fantasía, jugar un poco con eso, pero en este contexto. Entonces, ese es el proceso que yo puedo acompañar probablemente. No voy a decirle, no, mira, las personas cuando están de 8 de la mañana a 10 de la noche están vestidas y vos tenés que estar vestido todo. No. Claro, es un límite de convivencia. A veces uno necesita para poder convivir a nivel social ese tipo de límite sin censurar o restringir. Claro, y también tiene que ver con lo que hacemos digamos, pensemos no en esa actividad tan individual que podría ser estoy desnudo. Pensemos en una actividad sexual compartida con otra persona con la que convivo, con la que es una pareja, y que voy descubriendo que me gusta hacer esto. Bueno, a mi pareja no le gusta tanto, pero podemos negociar alguna cuestión, podemos hacer algún acuerdo. A mí me gustan este tipo de prácticas, a vos no te molestan, pero las empezamos a negociar, no las hacemos siempre, las hacemos algunas veces. O jugamos. Sí, o buscamos la forma de encontrar la manera en que te guste, porque quizás hay una forma. A lo mejor, ¿por qué no te gusta? Porque me da miedo. Bueno, listo, trabajemos el miedo. O ¿por qué te gusta? ¿No? Si hablamos del otro lado, ¿por qué te gusta? No, porque me siento súper desinhibido. Bueno, listo, veamos. Entonces lo que estás buscando no es la actividad o la práctica, estás buscando la desinhibición. Bueno, entonces, ¿cómo más te podés desinhibir? Uno puede dar vuelta la pregunta, ¿no? Digamos, o sea, esto es decir, ¿te gusta esto? ¿Pero por qué te gusta? ¿Te gusta porque esa práctica específica es lo que te da placer o porque te significa otras cosas? Bueno, si te significa otras cosas, ¿qué otras cosas también significan esto? Y uno lo va trabajando, digo. Se me ocurre por ese lado, ¿no? Okay. Por eso es que el criterio de salud de enfermedad, que no es lo que dijiste vos hablaste de patología, digamos, es muy difícil, digamos. No es que es muy difícil. Una consulta muy frecuente, varones que dicen que tienen eyaculación precoz, digamos.
Por ejemplo, sí. Odie O la- disfunción O de sexual. alguna disfunción sexual. Primero que la palabra disfunción habla de que hay una función. Y la función en todo caso es placer, si uno quisiera pensar en términos de funciones. Entonces, las funciones o las disfunciones ya entramos como, digamos, es más leve que la patología o la no patología, pero no deja de estar cargado de una cuestión maquinista o utilitarista atrás de eso, ¿no? Pero decir, bueno, a ver, ¿quién dice cuánto es el tiempo correcto de que debe durar una penetración para que digamos que no es precoz o sí es precoz? O si hablamos de que precoz, quiere decir que estás antes de tiempo. Si estás antes de tiempo, quiere decir que hay un tiempo correcto y un tiempo que es incorrecto, para un lado y para el otro, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese criterio? Y a veces cuando uno trabaja con pacientes se da cuenta de que a veces hace falta simplemente reencuadrar, ¿no? Bueno, pero mira cómo ahí están instaurados. Vos recién decías, no hay mandatos sociales estipulados de que este es un mandato, el segundo. Pero esto, internamente, de cuánto tengo que durar dentro de un acto sexual, Sí. es un mandato social. Sí, claro. Cuánto duras más, duras menos, Y eso... que la erección tiene que ser rápida, que no. Y así no estemos hablando de alguien que se queja de eso. También es importante tener en claro que nosotros siempre tenemos esa flexibilidad. Entonces, ¿por qué a veces nos rigidizamos? Y yo siempre doy el mismo ejemplo. Vamos a suponer que las oportunidades de tener sexo relajados, tranquilos y placenteros, vamos a suponer que son el fin de semana. Sábado después de las 20 horas. Ese es el horario que vamos a decir que ese es el día. Bueno, ahí tenemos sexos relajados, tranquilos. Bueno, un encuentro sexual de sábado después de las 20 horas tiene que durar más o menos 1 hora, 40 minutos, media hora, lo que sea que dure para cada uno. Bueno, joya, nos ponemos de acuerdo. Y si ese día el encuentro sexual duró 5 minutos, parece que fuera un problema, ¿no? Ok. Pero ¿qué pasa si nos dieron ganas con nuestra pareja? Un lunes a las 6:30 de la mañana nos despertamos los dos con ganas y tenemos 5 minutos para tener sexo. En ese momento, los 5 minutos... Valieron oro. Exactamente. Y fue... Porque además en esa mañana no tenés más tiempo, no tenés 45 minutos para jugar. No, la previa, el encuadre. Ahí el chiste, el juego, lo que te calentó, lo que te erotizó, era... Dale, metele porque es ahora. O sea, tenemos 5 minutos antes que se despierten los chicos. Claro. y empiece la semana, no solo el día, empiece la semana. Entonces, el criterio de cuánto está bueno durar y cuánto no, por ejemplo, que estuviéramos hablando de la duración de un encuentro sexual, a veces nosotros mismos somos capaces de relativizarlo. ¿Sí? Sí, dentro de la pareja, por suerte, también está la posibilidad de rearmar estos conceptos. Ahora, te pregunto si hay un mito o realidad en este concepto de que la mujer a veces puede estar habilitada a no querer tener encuentros sexuales. Ahora estamos hablando heterosexualmente. Pero bueno, después lo podemos como transformar, pero... Y el hombre no está habilitado a no querer tener sexo. Es que sí, definitivamente creo que tenemos todos esos mandatos y esos estereotipos, ¿sí?, presentes. Los varones o las personas que hemos crecido y que nos han socializado como varones por alguna característica de nuestro cuerpo, dijeron, bueno, esta persona se parece a lo que normalmente en esta sociedad consideramos como un varón, lo vamos a criar y lo vamos a socializar como un varón. Le vamos a comprar autitos, le vamos a poner pantalones, lo vamos a vestir de celeste, digamos, todas esas cosas que nos van haciendo a quienes nos socializaron como varones. Bueno, todos esos estereotipos en relación a mí, ¿no? Y en este sentido hablo de manera autorreferencial, tienen que ver con que yo siempre tengo que tener ganas de tener sexo, siempre tengo que ser responsivo, es decir, yo siempre, si a mí me estimulan o me buscan, yo tengo que responder porque está en juego un montón de cosas. Tengo que ser capaz de responder de manera rápida, es decir, tengo que poder tener una erección rápida y primero que tengo que tener una erección, ¿no? O sea, porque yo, como es obligatorio tener una erección, pareciera que y tiene que ser rápido. Tengo que sostenerlo en el tiempo independientemente del estímulo, es decir, independientemente de lo que se me ponga al frente, yo tengo que poder responder sexualmente, ¿no? Como si yo no pudiera decir, che, no me atrae esta persona. Esto no me genera nada. No me genera nada, ¿no? Y bueno, y del otro lado, ¿no?, del lado de las personas socializadas y criadas como mujeres, está esto de que no, siempre hay que ser paciente, siempre hay que esperar, no hay que mostrar ganas, no hay que mostrar deseo. ¿Qué pasa, digamos? ¿Cómo vas a quedás re mal, por no decir otras palabras, quedás re mal si no, si expresás deseo, expresás ganas?
¿no? A pesar de que probablemente, ojalá, muchas personas en la intimidad de su vínculo, de su pareja, sí lo expresen, ¿no? O sean las personas socializadas como mujeres las que toman la iniciativa. Sí, pero está esto instaurado de que es el hombre también el que tiene que Claro. gestar la iniciativa Exactamente. del acto. Exactamente. Y que siempre tiene que ser coito, ¿no? Y que- Como y que- recién y que- decías antes. Claro, y que siempre tiene que ser una práctica penetrativa o coital, totalmente. Siempre que se empieza se tiene que terminar, ¿sí? Es decir, No puede quedar a medias. No, ¿cómo va a quedar a medias? O sea, ¿cómo voy a quedar a medias? ¿Cómo me vas a dejar a medias? ¿No? Bueno, pero nada, me distraje, o sea, no, digamos, como que todo eso tiene todos esos mandatos, digamos, el coitocentrismo tiene que ver con todo eso, ¿no? Tiene que ver con esta necesidad o este mandato de que tiene que haber prácticas penetrativas, ¿sí? Probablemente de determinadas características, pero podemos flexibilizarlo a eso, y tiene que empezar de una manera y tiene que terminar de otra manera, ¿no? De una determinada manera. Que normalmente la manera en la que terminamos es decir, con una experiencia orgásmica, que siempre tiene que haber orgasmo, ¿sí? Y creer que ese orgasmo siempre está asociado a determinadas cosas que suceden. Es decir, en el caso de los varones la eyaculación y en el caso de las mujeres algo parecido, pero digamos, para no decir la misma palabra, algo parecido a un orgasmo o algo parecido a una eyaculación, si pudiéramos pensarlo también. Entonces, eso tiene sus consecuencias, porque si no suceden todas esas cosas y todo este proceso no se da en todos estos pasos, algo falla. Te hago una pregunta. Dentro de la heterosexualidad es mucho más fácil quizás ver mandatos sociales, reglamentos de cómo debería ser una práctica sexual, pero por fuera de la heterosexualidad también aparecen estos mandatos sociales. Sí, en principio la primera respuesta siempre sí, porque los mandatos sociales nos atraviesan a todos y todas. Sí es cierto que las personas que probablemente están interesadas en cuestionar la heterosexualidad como norma, sí tienen a lo mejor alguna apertura o alguna disponibilidad a nivel de estructuras mentales para cuestionar algunas otras cosas, pero no siempre sucede. No siempre sucede, ¿no? Claro, muchas veces se mantienen esos mandatos. Se transforman, son disfrazados. Exactamente, sí, o son los mismos mandatos, nada más que orientados a otro objeto sexual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digamos, porque los mandatos no tienen que ver con lo que sucede en este vínculo, sino lo que sucede para adentro. O sea, el mandato... Sí, cómo yo me expreso. Como yo lo vivo. Con el mandato instaurado Exactamente, antes. porque el mandato es de atrás hasta acá, digamos, ¿no? Ahí viene el mandato. No siempre se reproducen mandatos en el vínculo, por supuesto, pero a veces yo vengo con mis propios mandatos, vos venís con los tuyos y tenemos un problema ahí porque, digamos, tus mandatos dicen que siempre tiene que haber coito y los míos dicen que siempre tengo que tener coito. El problema es que cuando vos querés yo no quiero y estamos desfasados, ¿no? Bueno, todas esas cosas suceden. Y suceden en todos los tipos de vínculos, sean vínculos estables o vínculos esporádicos, porque siempre hemos hablado de parejas, pero no siempre estamos hablando de que las personas tienen sexo con parejas estables. Eso también es otro mandato parecido, digamos, y sin querer lo estábamos reproduciendo. Sí, la imposición de tener pareja para tener coito o sexo, o para experiencias sexuales. O placer, como vos dijiste al principio. Claro, exactamente. Solo se tiene sexo con parejas. O sea, no existe la posibilidad de tener sexo con personas que no son parejas, pero que somos sexualmente compatibles, nos divertimos, lo pasamos bien, tenemos placer, compatibilizamos en la forma de tener placer, nos acompañamos a decir, ¿eso no es posible? Y sí, pero sin querer, fíjate que... Sí, que dentro de la conversación estaba instaurado esto de la pareja. Pareja. ¿Y qué pasa con la gente que no tiene pareja? ¿No puede tener sexo? Sí, ¿y qué pasa con parejas abiertas, por ejemplo, que no es un 1 a 1, sino que tiene que haber un... Exactamente, otra imposición. Un contrato. Claro, otra imposición que era la monogamia, ¿no? O sea, las parejas son de dos. Yo dos veces dije así como las personas que integran ese vínculo, porque podría haber más. Sí, la verdad es que hablar de sexualidad, sinceramente, tiene muchas gavetas. Lo podés llevar, hay un montón todavía por andar. Creo que hoy va a ser como una introducción. Quizás en algún momento podamos focalizarnos en algo específico y ahí darle con todo y profundizar. Exactamente. Pero es real que encima la sexualidad todavía, como dijimos antes, está muy envuelta de tabú, de silencio, de lo que no se puede hablar. Entonces, poco se sabe por fuera de la norma, por fuera de los mandatos. Porque además lo que todos y todas aprendemos es la norma.
Y después el trabajo es salirnos de esa norma, ¿no? Sí, pocos las cuestionan también la norma. Exactamente. Por ejemplo, recién hablábamos de, yo mencionaba la heteronorma, es decir, esa norma de que todas las personas, parece que todas las personas somos heterosexuales hasta que demostramos lo contrario, ¿no? O sea, tenés que hacer cosas. Tenés que mostrarlo. Y demostrarlo y demostrarlo que no sos hetero, ¿no? O sea, digo, las personas LGBTIQ+, tienen que hacer un acto. Tienen que levantar la mano y decir, che, pará, a mí no me metas en la bolsa de todos, a mí me gusta. Sí, hasta mismo la expresión física externa tiene que ser es disruptiva a veces a propósito, es como, mirá lo que soy, mirá quién soy, te estoy mostrando que no soy esto. Claro, la otra norma es la mononorma, la norma sobre la monogamia, ¿no? Es decir, yo siempre, esto a mí me causa gracia porque en el consultorio se está viendo mucho parejas o personas hetero que se están enfrentando a la curiosidad de la no monogamia, no importa qué, pero por lo menos la no monogamia, y que tienen que hacer un trabajo que las personas LGBT vienen haciendo hace mucho tiempo, que es la salida del closet, ¿no? Es decir, la salida del closet de la monogamia, es decir, ¿cómo le digo a mi familia que no soy monógamo? ¿Cómo le digo a mi familia que tengo 2 parejas? O que somos 3. Somos un vínculo cerrado, exclusivo, pero somos 3 o más, por ejemplo. ¿Cómo se lo digo a mi familia? Y bueno, ¿cómo le explico a mi abuela que en vez de un nieto político tiene 2 nietos políticos? Claro. ¿Sí? O sea, esa gentileza que el colectivo LGBT le está haciendo ver Bueno, por eso los espacios psicológicos en este sentido son de gran soporte. Claro, porque no es para trabajar un problema que yo tengo, no, es un soporte para la expresión externa. No es que haya un problema, digamos, volvemos a lo que preguntabas sobre patología. No hay una patología ahí. No hay patología, pero hay necesidad de acompañamiento. Sí. O sea, es para que sea, para crecer, para mejorar, lo que sea, pero claramente hay patología, no hay. Digo, ¿alguno de nosotros se animaría a marcar un vínculo de 3 o 4 personas como patológico? Y probablemente hace unos años capaz que sí, nos costaba, lo mirábamos con más seriedad. Hoy le damos un espacio para que se exprese, le damos un espacio para que sea y ahí lo vemos. Pero lo mismo implica para esas personas que hay que ir contra mucha corriente, contra toda una sociedad que impone, legalmente esas 3 personas no podrían formar un matrimonio. Por ejemplo, hoy en día. De entrada, o sea, ¿sí? ¿Cómo hacemos con, no sé, digamos, todo empieza a cuestionar eso? Entonces, cuando cuestionamos algo, y hay que hacerse cargo de que se puede cuestionar un montón de cosas más. Y está bueno poder identificar eso, que cuando yo cuestiono algo, lo cuestiono quizás, me sale la palabra disruptivo, quiero como ponerlo entre comillas, porque es lo que me sale ahora mientras lo pienso, pero después va tomando forma. Sí. Yo cuestiono algo y está todo desorganizado, lo cuestiono y todo está mal, la sociedad después va tomando forma a medida que yo me voy sintiendo seguro con mis elecciones y con lo que voy eligiendo. Ahora, vos recién dijiste esto, cuestionás algo y tenés que ir después a lo social a demostrar y a mostrar que sos de determinada manera o elegís de determinada forma de ser. ¿Cómo podemos ayudar a una persona a que pueda acercarse a un espacio terapéutico? Qué linda pregunta. En principio, creo que hay 2 trabajos que hacer. Como profesionales tenemos 2 trabajos que hacer. El primer trabajo que tenemos que hacer es de revisión personal, individual. Es decir, ¿cómo me siento yo con esto? Yo siento que yo, porque soy hetero y porque soy monógamo o monógama, soy mejor que porque alguien que no es hetero o que alguien que no es monógamo. Siento que ahí hay algo que arreglar. ¿Cómo me siento yo con esto con los machismos? ¿Cómo me siento yo con los machismos cotidianos, ¿no? Con esta cuestión de que los varones debemos ser de esta manera o las mujeres de otra también. Las mujeres de otra, que así debemos ser. Bueno, primero un trabajo individual, personal, de revisión personal, continuo. O sea, no es... hay un paciente a mí que me causa mucha ternura desde hace muchos años, que él llegó al consultorio diciendo que él estaba deconstruido. Check, o sea, era una tarea. Lo logré, check, hizo tilde, ¿no? Y el trabajo terapéutico fue de demostrarle cómo todavía tenía mucho trabajo para hacer, pero él lo abrazó al trabajo. O sea, lo único que demostró es que tenía disponibilidad, y a mí me encantó ese trabajo. Pero digo, no es una tarea, no es un objetivo a cumplir.
es una revisión constante, ¿no? Constantemente. Yo trato de ser lo menos machista todos los días o lo menos machirulo todos los días, pero todos los días me encuentro con mis propios machismos dando vuelta y sobre las cosas de eso, y mi invitación es decir, dale Nacho, metele cabeza a esto porque no puede ser que te venga pasando sistemáticamente. Creo que igual ahí cuando vos planteas eso, cuando uno identifica de que a veces todavía no está tan deconstruido, o que todavía le falta, o que encuentra que todavía hay rasgos machistas, está bueno eso de habilitarte la duda. Claro. No es que ya me estoy deconstruyendo, ya está, ¿entendés? No, porque también está la norma de, pero si vos sos un deconstruido, pará, el hecho de que estoy hoy, aprendiendo. Y de que hoy socialmente la imposición es exactamente al revés. Debes estar deconstruido. Me encanta eso que acabas de decir porque sí pasa. O sea, digo, nos fuimos para el otro lado. Fuimos para el otro lado, o sea, digo, y es válido. Es que siempre es necesario llegar a los dos polos para encontrar un punto medio. Sí. Digo, el trabajo del péndulo, ¿no? Que lo vemos con los pacientes. Los pacientes todo el tiempo pendulan. Y en ese pendular a veces dura más, a veces dura más tiempo, hasta que en algún momento encuentran el centro que les queda cómodo, ¿no? Porque a veces el péndulo es cortito, sí. A veces es más largo el recorrido, pero en algún momento encuentran ese centro que les queda cómodo. Bueno, ese trabajo personal de revisión me parece que es central. Si yo no puedo revisar qué me pasa a mí con las nociones de hetero, las nociones de monogamia, las nociones de sexualidad, las nociones de, no sé, sexo grupal. No, el sexo es de a dos. Digo, otra cosa que que nunca dijimos nada, que el sexo era de a dos. Sí, viste que recién lo habíamos dicho, claro. Esto del poliamor que ahora está tan en auge. Exactamente, pero bueno, si yo no soy capaz de revisar mis propias nociones sobre todo esto, es muy difícil que pueda acompañar a alguien o que el acompañamiento que haga de alguien sea neutro, sea difícil, sea complejo. Y en segundo lugar, la formación. O sea, digamos, nadie habla de lo que no sabe. O sea, yo no puedo acompañar un proceso sobre el cual no tengo nada de conocimiento, ¿no? Entonces, entender que y entender que ese no saber nada depende claramente de mí. O sea, si yo no me preocupo como profesional por acompañar, por tener mejores herramientas para acompañar personas, y va a ser complejo que pueda acompañar una consulta sobre alguien que está queriendo abrir su vínculo o compartir su sexualidad más allá del contrato romántico o del contrato afectivo que tenga con otra persona. Bueno, digo, si yo siempre considero, pensémoslo así, si yo considero que el sexo es de dos, es en pareja, hetero, imagínate que viene alguien y te dice, mira, con mi pareja estamos tratando de abrir la pareja y nos hemos puesto como norma no vincularnos afectivamente con las otras personas y solo tener encuentros homo fuera de la pareja, es decir, los únicos encuentros heteros son los nuestros y los únicos y los encuentros... Claro, el profesional le rompiste la Matrix, como quien dice. Completamente, o al revés, digo, como sea el planteo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo me siento yo como profesional cuando me quieren romper o cuando me vienen a romper la Matrix? ¿Qué cara pongo? Digo, tenemos los psicólogos y las psicólogas tenemos muchísimo entrenamiento en poner cara de póker. Y tenemos cara de póker. Y creo que es precisamente revisar nuestras no caras de póker para ver qué nos queremos. Porque poner cara de póker es válido, digamos, es válido. Pero ¿qué me pasó adentro? Digo, ¿qué se me revolvió cuando vino alguien y me dijo justamente todo esto? ¿No? Sí, o hasta mismo qué le puedo devolver cuando internamente no conozco esa mirada. Exactamente. ¿Cuánto puedo acompañar, sinceramente? ¿Cuánto puedo acompañar? Que es un poco el foco de estas sesiones de especialización, de darnos cuenta de que uno puede ser psicólogo, no puede estudiar todo. Totalmente. Yo hay temas sobre los que yo no me meto. Yo digamos, si bien sexología, temas de sexología, yo me animo bastante, hay temas sobre los que yo no agarro ni a gancho, o sea, pero digo, fuera de sexología y dentro de sexología también. Por ejemplo, dentro de sexualidad, yo no trabajo con abusos o con situaciones de violencia sexual. Yo no trabajo ni con abusadores ni con personas víctimas de violencia sexual. Porque es un campo que, si bien está dentro del gran campo de la sexualidad o de la sexología, yo no tengo formación específica para eso. Tengo formación específica para otras cosas. Claro. Bueno, Nacho, nos quedaron algunas preguntas por fuera, pero me parece que la sesión de hoy
pudo darle profundidad a algunos focos. Creo que en algún momento vamos a poder profundizar en otros. Totalmente, seguro. Hace falta. Creo que la conversación de hoy, igual, a modo introductorio, estuvo muy buena. Bárbaro. Sí, En algún momento nos podemos volver a sentar acá y profundizar algunas cosas que quedaron. Sí. Yo creo que nos vamos a volver, aunque sea por curiosidad personal, individual, nos vamos a volver Totalmente. a sentar. Un café, un mate de por medio y empezar a reflexionar. Gracias principalmente, porque la verdad que hablar de estos temas, poner en palabras, pensar sobre la sexualidad, la identidad sexual, la orientación, la identidad de género, que es algo que no pudimos tocar hoy. No vimos nada ni de identidad ni de expresión de género, no vimos nada de eso. No vimos nada, sabemos que quedó por fuera, pero la verdad que es muy difícil, porque de nuevo vienen como muchos hates por fuera en relación a un mandato, a una restricción, a un debería. Entonces es muy difícil poder poner en palabras esto y que socialmente está censurado. De esto no se habla a veces. Y sobre todo que creo que es el desafío de este espacio y de lo que ustedes están proponiendo, me parece que es precisamente ese, ¿no? Poder desdramatizar algunos temas. Temas íntimos, personales, sociales. Claro, exactamente. Que son necesarios. O sea, la sexualidad se tiene que hablar, se tiene que expresar. Una de las cosas que vos me habías propuesto, que no la charlamos, pero que me habías propuesto para charlar, era cómo generaba confianza, cómo generaba no intimidad, sino cómo generaba confianza, quizás es la palabra, o que la persona se pueda relajar para hablar de estos temas. Y mi propuesta de pregunta, que no sé cuál iba a ser cuando me saliera, pero ahora que la pienso, tenía que ver con esto, con desdramatizar algo que nos pasa a todos. Digamos, de alguna manera la sexualidad nos atraviesa a todos. Tengamos sexo o no tengamos sexo, ¿no? Seamos personas sexualmente activas o seamos personas no sexualmente activas. Y creo que tiene que ver con eso, con empezar a desdramatizar, ¿no? No necesariamente naturalizar, para mí son dos movimientos distintos. Es sacarle el componente de telenovela venezolana al tema, ¿no? O sea que te tengo que decir algo, sí, ¿no? Sí. Bueno, eso empezar a decir, bueno, che, vamos a, como hablamos de fútbol, como hablamos de la vida cotidiana de llevar a los hijos al colegio. Exactamente, bueno, ¿cómo hablamos de eso? Así, nada, como decimos, con un café, con un mate, mientras estamos caminando a la parada del colectivo, así. Bueno, hay temas con los que se puede, hay otros temas con los que no. Bueno, empecemos a hacer el ejercicio de a poquito, de ver cómo nos sentimos hablando de esos temas con los que no, en ese contexto, ¿no? Bienvenidos sean estos espacios entonces. Exactamente. Y gracias a todos los oyentes también por acompañarnos en este espacio, por pensar con nosotros, por escucharnos. Si les quedan preguntas, frases, cosas por fuera, las pueden comentar. Totalmente. Hasta mismo si le quieren en algún momento hacer alguna pregunta a Nacho también. Totalmente. Supongo que está habilitado, lo va a responder. Nos encontramos en la próxima sesión de Psi Punto de Acuerdo. Esto es Psicología Hecha Conversación, el punto donde las diferencias se acuerdan.